Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Melanio Paredes nos está un poco refrescando la memoria de hechos históricos en el Partido de la Liberación Dominicana, que como bien él ha dicho, no es la primera ocasión, a propósito de lo que ha ocurrido con la salida del expresidente Leonel Fernández, no es la primera ocasión en que tiene un desprendimiento, una decisión, en que figuras importantes de ese partido o han renunciado o en algún momento han sido sancionados. Y él entiende que ahora mismo no se puede hablar de división, sino de un desprendimiento más. Ahora, Melanio, en comparación con otros casos, exceptuando cuando el propio profesor se paró un día y dijo que no volvía más, que quizás muchos no le creyeron tan en serio eso porque él volvió poco tiempo, los otros desprendimientos, las otras decisiones, quizás no fueron tan numéricamente importantes. En este caso, si partimos de lo que ocurrió en las primarias de ustedes el 6 de octubre, yo no creo que sea aritmética la cosa, es decir, que si votó por el doctor Fernández 1 millón se va con él, pero sí hay que entender que es un hombre que fue 3 veces presidente, tiene ya una presencia en la vida nacional, es reconocido internacionalmente, tiene gente que le es leal en todos los sectores de la sociedad. Quizá deba ser sí, contándole, don Juan, el desprendimiento o la decisión o la fisura más importante que ha sufrido el PLD. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? Vi que anunciaron esas reorganizaciones, no solo para reestructurar el partido completo, que estaba, hay que decir, como inmovilizado, sino también para una especie de pase de lista y decir, nos quedan tantos, se fueron tantos. Sí, efectivamente. Y ciertamente como tú dices, yo no soy quien minimizo, todo lo contrario. Leonel Fernández es un líder importante del país, con un liderazgo arraigado. Sin embargo, pesa mucho la institución Partido de Liberación Dominicana. Pesa mucho el dilatado ejercicio del poder. Desde el 2004, el PLD está en la presidencia de la República. Y eso genera unas ataduras, eso genera una dependencia, por ejemplo, de una empleomanía estatal que no se ha modificado. Y ahí está una gran cantidad de PLDistas que conservadoramente piensan en la posibilidad de perder o no un empleo, porque lamentablemente, como tenemos un modelo rentista que no genera suficiente empleo, entonces el Estado viene a convertirse en el principal empleador, que es uno de los temas que a mediano y largo plazo tenemos que combatir, Gustavo. Porque el problema del clientelismo en este país, que lamentablemente todavía se ha manifestado en estos últimos procesos, es el hecho de que tenemos un modelo rentista que no genera suficiente empleo. Y al no generar suficiente empleo, se da ese círculo pernicioso en que empresarios promueven determinadas candidaturas para luego ir a recuperar esa inversión de parte del presupuesto nacional. Pero entonces hay políticos que tienen que recibir esos recursos de mano de esos empresarios rentistas y alimentan una clientela. Eso tenemos que atacarlo en sus orígenes, no solamente las manifestaciones. Cuando hablamos de procesos de fraude o procesos de coacción del voto, hay que tomar en cuenta el hecho de que tenemos un modelo que no hemos podido superar, un modelo que se tomó raíces durante los 22 años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, que se manifestó y se mantuvo durante los 3 gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano en este periodo de 53 años y que lamentablemente mi partido también se montó en ese modelo. Son de los cuestionamientos de fondo que yo hago y justamente entiendo que hay claridad de este tema, porque todos estos procesos electorales previos se hicieron sin una buena ley electoral, que ahora con la asesoría de la Unión Europea tenemos una ley de régimen electoral que hasta tipifica los delitos electorales. Naturalmente que no se ha escogido el fiscal especial que pueda perseguir y pueda terminar garantizando que se castigue el delito electoral, pero es un proceso. En el 2010 se mandaba elaborar las 3 leyes. De esas 3 leyes del nuevo régimen electoral solo se aprobó el Tribunal Superior Electoral. El año pasado la de partidos políticos, que de alguna manera le pone límites a ese amplio poder de las cúpulas partidarias. Y este año la ley de régimen electoral que modifica la 275-97. Entonces es una construcción que vamos logrando. Si bien ahora no tenemos ese
ese fiscal especial que pueda identificar, tipificar y perseguir el delito electoral. Yo creo que hacia un próximo proceso eso deberá perfeccionarse, porque hay que pensar que tendremos un Congreso lo suficientemente diverso ahora, porque la competencia va a estar mucho más fuerte en función de que se habla de 3 posibles coaliciones y todas ellas tendrán una presencia importante en el Congreso. Y eso es bueno. Siempre abogué aquí, cuando hablaba con Fausto sobre la gobernanza, de que el buen gobierno es el sistema de contrapesos. Y eso es importante. Entonces el PLD tiene un desafío, yendo a tu pregunta, un desafío importante ahora, que es la reafirmación de su estructura, que nos permita revalidar nuestra condición de principal partido del país, con estas lamentables deserciones, pero que seguimos siendo la fuerza política cuantitativamente. ¿De aquí a qué tiempo tú piensas que ustedes completarán esa tarea? Antes de febrero. Para saber con qué cuenta. Antes de febrero, sí. No, la tarea estaba para este fin de semana y en los próximos 15 días todas las estructuras del partido estarán debidamente actualizadas. Ustedes tienen un reto por un lado, porque hay gente que obviamente con su derecho militó al lado del presidente Fernández, ganó candidatura y se ha quedado. Entonces hay como una lealtad dividida. Una lealtad por un lado a su líder que se fue del partido y una lealtad a su partido o a su candidatura. Hay de todo en la viña del Señor. Las Sagradas Escrituras dice que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Así es. Hay de todo en la viña del Señor, pero el panorama se va aclarando. Se va aclarando porque efectivamente, yo lo pude constatar esta semana en las asambleas que participé en la circunscripción 1 y 3 de San Cristóbal. Me encontré con compañeros que corrieron en buena lid y ganaron su candidatura. El caso de Jaina, un prominente miembro de la corriente de Leonel que se quedó en segundo lugar, por consiguiente son 3 las diputaciones, entonces hay 2 diputaciones ganables. Él se quedó en el PLD. Catalina Paredes, la actual diputada y que entraba por el tema de la cuota de la mujer, se fue. O sea, ella podía quedarse y optar por ganar. Hay uno que se quedó. En San Cristóbal, Josefina Tamares, actual diputada, también fue la más votada y se fue. Sin embargo, hay otros que de alguna manera comulgaban con la candidatura de Fernández, que se han quedado. O sea, ese proceso, después que pase el duelo, va a seguir decantando. Mi previsión es que el 90% de la estructura del partido y su membresía permanecerá en el Partido de Liberación Dominicana. Permanecerá. Y es importante porque tenemos un gran reto hacia febrero del próximo año, para lo cual, Gustavo, solamente quedan 3 meses. Porque bueno, ya este viernes comienza la campaña. El 8 de noviembre se declara formalmente abierta la campaña y es el tercer domingo de febrero, 17, que concluye. Pero a esos 3 meses y una semana hay que descontarle las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Es difícil que una persona metida en fiesta, en música y en romo, tú le vayas a hablar de política. Aunque los políticos tienen la virtud de que hasta aún la fiesta más sagrada la convierten en motivo para campaña. Y como la Semana Santa. Exacto, que pero sea botellita de agua con la cara del candidato. Pero nadie juega con la Navidad de la gente y Nochebuena. Esa es una celebración estrictamente familiar y hay un recogimiento. Bueno, la gente, los políticos les da vergüenza hacer campaña en Nochebuena. Melanio, otro reto de ustedes es el siguiente. El equipo de Leonel Fernández, que tiene tan buenos abogados como tienen ustedes en el partido, vi que un equipo 5 estrellas ustedes contrataron, para atacar la posibilidad de que un candidato, aunque no dicen Leonel Fernández, pero ese es el más notable, que haya participado en un proceso y después no haya salido ganancioso, quiera participar por otra organización, inscribirse, que pueda hacerlo a la luz de la ley de partidos, ¿verdad? No se puede. Pero los abogados son muy creativos y atacan las cosas y interpretan. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Y dice una máxima que quien hizo la ley inventó la trampa. Sí. Entonces, las leyes buenas, como he señalado, porque tiene algunos elementos de avance, sin embargo tiene gazapos, tiene contradicciones que el propio Tribunal Constitucional ha ido poniendo en su lugar. En varios artículos ha sido atacada ya. Ahora, estuvo clarísimo, porque nosotros participamos, recuerda, del espacio Más Democracia,
que estábamos promoviendo ya con una Sí, serie de sectores. sí. Fuimos al Congreso, participamos en las vistas públicas, defendimos la discriminación positiva con la cuota de la mujer y de la juventud, planteamos el debate, planteamos el voto automatizado, lo planteamos en aquel entonces. Sin embargo, la ley, subyace en la ley, ese espíritu del propio legislador en defensa propia, porque son los propios legisladores que van a competir que hicieron la ley. Y las cúpulas tratando de aminorar, tratando de dosificar el impacto de leyes que le quitan poder. O sea, ya tú no puedes como partido cambiar el candidato desde el local del partido a la Junta, como ocurría antes. Tú no puedes poner a una mujer de testaferro y luego que le dé el puesto al marido. Eso en la ley está claramente estipulado. Entonces, un tema que hubo consenso en el Congreso fue el combate al transfugismo, por dos razones. Por el hecho de que en las elecciones del 2016, el diputado Franjul, por ejemplo, de Baní, un amigo que aspiraba a la senaduría y no la ganó, se fue del partido. ¿Hacia dónde? Hacia el PRM. Que en lugar, era un partido en construcción, pero en lugar de hacer un proceso democrático en Baní, salió con una ambulancia a recoger los heridos de los procesos internos del PLD y lo hizo su candidato a senador. Entonces, había el consenso de que había que evitar que si tú participaste democráticamente en un proceso de un partido, porque tú perdieras, no te fuera a mudarte. Hay muchas historias. Ahí está Calderón, por ejemplo, del PRD, no ganó y se va a PLD. Y el otro elemento es el tema de tú mudarte de partido con el puesto. Eso no se pudo. Ahí inspiró el instinto de conservación de los diputados y eso no tuvo claro. Se pensaba que la nominación y el puesto era del partido. Y si usted renunciaba del partido, usted se iba solo, sin el puesto. El puesto le correspondía al partido. Pero hasta ahí no se llegó en la ley. Entonces, el que se va, se muda con su puesto. Pero sí quedó claro el tema de que usted participó en un proceso interno, no puede, una vez concluido ese proceso, apostar o disputar por otro partido. ¿Qué digo yo? Porque he tenido un desencuentro. Yo no suelo polemizar por las redes, pero una agresión gratuita de un comunicador, colega tuyo, que ahora se ha metido a abogado constitucionalista y hablaba de que a mí me habían comprado, que el lujo se paga con... Y así no. Yo tengo 9 años fuera de la administración pública. Yo no le he tomado un puesto al presidente Medina en sus 7 años de gobierno. Entonces a mí no me pueden venir a hablar. Yo he tenido posiciones independientes, posiciones equidistantes. No, pero además tú tienes una vida militante en el PLD. Puedes de acuerdo contigo, no, pero... Pero hablando de lujo, yo no creo... Tú no estás improvisando. Yo no creo en el lujo. Yo no he ido de estado... Yo soy un maestro jubilado hoy, que me jubilé con un sueldito mejor porque en ese momento sin aumentar mi salario era ministro de Educación, pero y con 37 años de servicio. Con 37 años de servicio. Entonces, no pueden, cuando faltan los argumentos, no acuda al improperio y a la imputación infamante. Yo dije en un programa, no que la candidatura de Leonel es ilegal, porque Melanio Paredes no puede tipificar una candidatura. Yo dije que la Junta Central Electoral es la primera instancia en la que debe definirse la validez o no de la candidatura del presidente Fernández, y que yo lamentaba que un hombre con todo los merecimientos que tiene, su nobleza, como demostró ahora al ir a expresar el duelo al presidente Danilo Medina, su condición de líder nacional e internacional, es lamentable que su carrera política termine abogando por una candidatura cuestionada. Eso para mí es doloroso. Es doloroso y lo digo con toda sinceridad. Entonces, él debió quedarse en su partido potencializando ese equilibrio de fuerza que se reflejó en el proceso del 6 de octubre. Pero bueno, la Junta tiene que calificar esa candidatura. Lo que pasa es que el profesor Fernández tiene una serie de desorejados como asesores que invalidaron la Junta. Decían la Junta del fraude, el presidente del fraude. No, señor. Aunque él trató de enmendar un poco eso en el último discurso, que él dijo que eran gente honorable, que le merecían confianza, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho, porque la respuesta hasta altisonante que dio el presidente, que siempre he tenido flores para ello, el presidente de la Junta, en la última intervención cuando anunció que iban a contratar la auditoría forense, no porque se la pidieran, sino porque ellos lo decidieron, se reflejaba un dolor.
la propia salida introspectiva del doctor Saladín, un hombre íntegro que yo conozco, parece que le sacaron, le sacaliñaron algunas cosas y le hablaron de favores y de amistades y explotó. Yo conozco la actitud de los adultos mayores cuando se consideran hombres serios y se le imputan esas cosas. Fue explosivo, sin embargo recapacitó y volvió a la Junta. Entonces, han minado ese terreno. Y si usted va a depositar una instancia frente a un órgano que tiene que calificarlo, no lo invalide de hecho. Pero bueno, primera instancia, la Junta Central Electoral. Si la Junta no valida esa candidatura, va al Tribunal Superior Electoral, como lo dice la sentencia del recurso que ellos elevaron para impedir que la Junta declarara ganador de la primaria. Sí. Si en caso de que el Tribunal Superior Electoral le falle en contra, entonces acudirían al Tribunal Constitucional. Ese es el proceso. Y el propio presidente Fernández fue el mejor artífice o el mayor artífice de esto que tenemos hoy como mecanismos jurisdiccionales para el sistema político. Ustedes se han adelantado con un recurso ante el Constitucional que depositaron. Sí, eso, bueno, no fue una decisión de, como dijo el secretario general del Comité Político, en la reunión que yo participé, ese tema no se trató, pero lo que pasa es que un diputado elevó esa instancia y entonces en materia jurídica las jurisprudencias son letales. Usted tiene que evitar que se sienta esa jurisprudencia. Y por vía de participar voluntariamente en ese proceso, entonces la presidencia del partido, que tiene esa autoridad porque es la que designa abogados en las litis, la personería jurídica está representada en el presidente del partido y su secretario general. Entonces, en esas condiciones se va al Tribunal Constitucional, lo que precipitaría una decisión que debió seguir un curso por instancia. La Junta, el Tribunal Superior Electoral y finalmente el Tribunal Constitucional. Bien. Bueno, entonces eso es un elemento que está ahí, se está a la espera. Lo otro es el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, ¿verdad? Necesita ya montar su equipo de campaña, salir a vender su propuesta a la población y escoger un vicepresidente o una vicepresidenta. ¿Cuándo se darán esos pasos en el PLD? Bien, ahora la principal tarea es esta que te dije, de consolidar la estructura partidaria. Tenemos una reunión, nos reunimos ayer para ver el informe, consolidar el informe de las actividades de este fin de semana y el próximo sábado tenemos una reunión retiro donde se va a terminar de recomponer todo el cuadro directivo con unas 19 secretarías de unas 34 que hay, unas que se fueron y otras que estaban inactivas. Se van a habilitar todas las secretarías de partido, que son órganos de trabajo, y muy importante porque esas eran especie de gabinete sombra en la oposición, siempre jugaron un papel importante y en los últimos tiempos, así como se había ido desvaneciendo las reuniones en funcionamiento del partido, se van a habilitar estas secretarías, incluso para corregir, pienso yo, ex post, el hecho de que 8 miembros, varones, fuimos los elevados al comité político y las mujeres con razón se quejaron. Sí, naturalmente machismo, leninismo ahí. Naturalmente que a quienes sustituimos fue a 8 hombres también, pero en el caso de la secretaría hay consenso en que aquellas que tengan las calidades, porque tampoco no es esto de dar premio de consolación, las que tengan las calidades para ocupar esos puestos, darle prioridad. Pero hay mujeres suficientes, militantes con calidad en el PLD. Mucha competencia. Entonces, esa es la tarea de ahora. Ahora, la próxima tarea sería hacia febrero. Porque febrero se van a dar unas condiciones en que va a favorecer a los opositores. Hay la posibilidad de concertar alianza sin afectar la candidatura mayor. Y ya de hecho tenemos informaciones de que se están dando arreglos. Pero ustedes pudieran hacer eso también. Claro que lo vamos a hacer. Y seguro que lo vamos a hacer. Porque si le dejan el campo libre a la oposición. Naturalmente con la salida y el encono de los compañeros que se fueron, hay mucho más posibilidad. Hay campo fértil. Exactamente. Pero de todas maneras el partido ya tienen
son 6 los partidos que han dado apoyo a Gonzalo Castillo como candidato presidencial, y sé que Danilo Medina estará manejando, como líder del partido, estará manejando junto con el candidato, estas iniciativas de política de alianza para evitar que se nos pongan 20 contra 7. ¿No? De seguro que vamos a mejorar en eso. Y también un elemento muy importante, Olivo, que no quiero dejarlo de citar antes de terminar el programa, es que el presidente interino está despachando desde la Casa Presidencial. Y con la conformación de la Secretaría estaremos trabajando también orgánicamente a los fines de ir preparando el 9º Congreso Partidario que deberá celebrarse pasadas las elecciones. Esto implica relanzar al partido en su naturaleza de partido de organismo, poner la gente a trabajar, y eso va a evitar los chismes y la diatriba tan frecuentes cuando la gente no trabaja. O la disminuye por lo menos. Vamos a otra pausa y volvemos ya con la parte final. Gracias por continuar a partir de ahora. El Partido de la Liberación Dominicana vive una nueva etapa después de la salida del expresidente Fernández, que en ese momento era presidente del partido. Y con él se fueron notables dirigentes, miembros del comité político, del comité central, casi 30 legisladores, entre otros dirigentes, entre otros cuadros que le acompañan. Y el PLD está reestructurándose para seguir hacia adelante ante los procesos electorales que se avecinan. Una cosa, Melanio, tú dices ahora el presidente, Juan Temístocles Montay, está despachando desde la casa. Suena como raro, porque uno vio tanto tiempo esas oficinas cerradas. Yo le decía a don Lidio que cuando me tocó ser reportero de asuntos de política, y él era secretario general, si uno necesitaba una reacción del PLD sobre un asunto de economía, por ejemplo, iba donde él y decía, el compañero fulano lo llamaba, mire, para que usted le responda a ese periodista. O él mismo daba una declaración si era un tema político. Yo enviaba, yo recuerdo que Wilton Guerrero, los asuntos que eran del campo, si había una preocupación por ahí, don Lidio lo llamaba y hablaba con uno. ¿Eso volverá va a ser operativo el partido? Tiene que ser así. Y será la posición de Melanio Paredes como nuevo miembro del comité político. Naturalmente, quizá vendré menos al programa a airear estos temas si soy escuchado ahí, porque es un tema también de disciplina. Si yo tengo un organismo donde me pueda hacer escuchar, mis puntos de vista se han tomado en cuenta, entonces no puedo venirme a quejar a los medios de comunicación. No, pero no tendría que venir a quejarte, hablamos de otros temas. Así es, lo digo en sentido figurado, sí, de que esto ayuda mucho porque canalizamos las inquietudes y las sugerencias que podamos tener. Pero efectivamente tiene que ser así, El PLD tiene que dar un cambio. Este ha sido un remenión bien fuerte. ¿Cómo tú vislumbras ahora entonces, una vez que ustedes reestructuren todo eso, las relaciones partido-gobierno, el papel del partido frente a su propio gobierno? Es que porque uno lo vio como muy separado todo el octavo Congreso decidió crear un secretariado de las relaciones partido-gobierno-sociedad que no se ha instalado. No hay nadie que ejerza ese papel. ¿Quiénes lo conforman ese secretariado? Aquellas comisiones y secretarías que tengan que ver con el trato directo con la comunidad, la Secretaría de Asuntos Profesionales, la de Asuntos Campesinos, el tema de los maestros. Tú sabes lo interesante que hubiese sido para evitar huelgas innecesarias en el magisterio, que ese secretariado de la relación partido-gobierno-sociedad, antes que explotara un conflicto o una huelga en cualquiera de esos sectores, lo pudiera examinar, buscarle soluciones, y si no había interlocutores entre los sindicatos de base de las diferentes áreas, canalizar la solución. Ahora mismo hay un caso. Es increíble que si el presidente Medina ha puesto tanto énfasis, y de hecho en el tema agrario, en el funeral de su padre habló de que él inspiró eso, no haya habido una interlocución para que a esos campesinos del Ceibo, que lo que están pidiendo es seguir trabajando en sus predios. Así es. Se le busca una solución. Y tan elemental, ya ayer vi que fueron recibidos, que hay una persona que alega que tiene título de propiedad, se ponen en la mesa. Y si hay que declararlo de utilidad pública, se declara de utilidad pública, porque el bien común tiene que estar por encima del bien particular. De todos, Tú no puedes tener actos
desde los tiempos de Pedro Santana, vamos a volver con los hatos ganaderos en el este del país, cuando hay familias que pueden poner a producir riqueza. Yo voy a tener extensiones de terreno para disfrutar. Yo decía que ojalá que todos los pedidos que se le hagan a un gobierno sea gente que le pide trabajar para no migrar de su lugar. Eso es absurdo. Ni dádivas. Exactamente. Así es. Entonces, ese es el partido a que aspira Melanio Paredes y mucha gente que comulga con mis ideas. Y como tú señalabas una vez, y hay una reserva, sí hay una reserva. Y yo lo contacté ayer en San Cristóbal. Yo no era el candidato es Tommy Galán, que ganó holgadamente sus primarias y va a ser, una vez, yo espero que supere estos temas judiciales que está afectándole, que pueda salir nuevamente senador y se revalide ante San Cristóbal. Nelson Guillén, también colega tuyo, candidato a alcalde de nuevo en San Cristóbal, son los candidatos, son los líderes naturales. Pero cuando yo le hablé a la gente del partido, cuando le dije de estas posibilidades, cuando le hablé de renovación, cuando le hablé de que Juan Bosch es el guía y el PRD de la vía, que fue una consigna que merodeó toda la etapa de construcción del partido, la gente fue a la mesa a saludarme como miembro del comité político, sin yo ser candidato. ¿Tú piensas que hay un despertar del PLDismo de ese PLDismo fundacional, histórico, sí, ortodoxo, que tiene que entender que el mundo cambió y que no podemos reproducir exactamente todos los mecanismos, métodos con que el partido se construyó? Hay que ir adecuándolo. Pero hay unos valores y unos principios que son inmanentes, que no cambian con el tiempo. ¿Qué hay de nuevo? La transparencia. La transparencia fue un valor que quedó. Entonces usted no puede hacer cosas a escondidas. Lo que usted haga en secreto tiene que estar en capacidad de defenderlo en público. Y eso no solamente como dirigente político, sino como servidor público. Pero al mismo tiempo, este verticalismo del partido leninista o el partido estalinista, hay que revisarlo. Porque ya eso de que el organismo inferior se supedita al superior y demás, eso hay que revisarlo porque la comunicación hoy es horizontal y la búsqueda del consenso. Y para dirimir las diferencias hay técnicas de solución de conflictos. Entonces, todas estas modalidades de la cotidianidad de las personas, de la propia comunicación a través de las redes, tenemos que incorporarla a ese partido para que pueda estar dando respuestas del siglo XXI a los problemas del siglo XXI. Bien. Bueno, desde el partido, ¿qué entenderías tú que sería importante que ya en este tiempo que le queda al presidente Medina, porque ustedes aspiran a continuar con otro candidato en el poder, sería importante dejar como una impronta para las administraciones del presidente Medina, cosas que tú piensas que no se han alcanzado, que no se han atendido como se debe? Se lo dije en una conversación particular con el presidente Medina y como precandidato presidencial del proceso pasado, entregaré mis ejes del programa de gobierno al candidato Gonzalo Castillo en procura de que él pueda tomar de esas propuestas la que entienda más viable. Ahora, le dije al presidente Medina, y lo digo ahora en público, y lo dije también en la reunión del comité político, la posibilidad de que el partido gane las elecciones y lo haga en primera vuelta, para evitarnos el inconveniente de que los adversarios puedan unirse en una segunda vuelta, va a depender de que el presidente Medina pueda terminar en alto su gestión de 8 años y particularmente la gestión de este periodo que apenas le quedan unos 10 meses. ¿Qué debe hacer para terminar en alto? Es importante para eso terminar toda la infraestructura hospitalaria que va a quedar como una de las grandes improntas de su gobierno, pero al mismo tiempo de terminar la infraestructura, crear los mecanismos de mantenimiento y de una relación amigable, una relación cálida con el sector médico, con el sector de enfermería, porque no tiene sentido que tengamos unos grandes elefantes blancos si estos no son capaces de manejar todo lo que tiene que ver con las atenciones con calidad y calidez a los dominicanos y dominicanas que demandan ese servicio. Es importante también que en ese proceso de término de la gestión del presidente Medina podamos reenfocar el tema educativo.
ya tenemos un sexenio de inversión del 4%, hay que evaluar cuáles son los impactos, hay que corregir aquello que haya que corregir o comenzar a corregirlo a fin de que en la próxima gestión podamos presentarle al país impactos positivos de la jornada extendida, de todo el tema de construcción de escuelas, de la asistencia a los alumnos, combinado con resultados en términos pedagógicos, que muestren que los muchachos y muchachas, que los niños y las niñas han aprendido, porque eso es la calidad de la educación, que los niños y niñas tengan capacidad de aprender, de incorporar en su proyecto de vida unas competencias y unas habilidades. Entiendo también que el tema eléctrico es fundamental. Ojalá, y como se ha anunciado, las 2 plantas de Punta Catalina entren en el primer trimestre del año 20 a aportar esa cantidad de kilovatios que va a revertir fundamentalmente la matriz energética, la matriz de producción energética, que debe impactar los precios, bajar el precio y mejorar la calidad del servicio eléctrico a los dominicanos y dominicanas, porque eso es calidad de vida. Y también espero, porque yo hice un recorrido por la Ría de los Amas, que el proyecto de convertir Santo Domingo, el barrio Santo Domingo Sabio, en un modelo parecido al de La Barquita, lo podamos hacer de manera que en los 4 años restantes que queden al próximo gobierno del PLD, podamos terminar con La Ciénaga, con Guachupita y Gualey, y de una vez y por todas erradicar esa muestra de pobreza extrema que es los asentamientos humanos alrededor de los ríos. No solamente aquí, hay que hacerlo también en Santiago con el Yaque del Norte, hay que hacerlo en el Macorís con el río Iguamo y donde quiera que hayan estas condiciones infrahumanas de existencia de los dominicanos y dominicanas. Y naturalmente, con la mudanza de estos barrios, podremos también mejorar grandemente el tema de la inseguridad ciudadana, porque mucha de la delincuencia que hoy sufrimos está alojada en estos villorrios que por falta de oportunidades y por falta de control del territorio del Estado, ahí son asientos de microtráfico, de narcotráfico y toda suerte y tipos de delincuencia. De manera que para mí, esos son varias áreas sustantivas, unas que la podemos terminar en estos 10 meses que le queda al presidente Fernández y otras que pueden... Dijiste presidente Medina, el presidente Danilo Medina. Es que, no, fue 3 veces presidente. Sí, así es. Y naturalmente, también debo decir que el tema de la economía hay que prestarle atención. Hay signos ominosos, hay signos preocupantes, como la tasa cambiaria, el tema del turismo que se ve afectado por la campaña que se hizo y naturalmente esta guerra comercial entre Estados Unidos y China que de alguna manera ha restringido un tanto la inversión. Naturalmente que con la certidumbre política de que vamos a un proceso, que no hay problema quienes participen y que habrá un ganador, esa tranquilidad que podamos mandar a los agentes económicos y a los inversores atraerá nuevas inversiones a República Dominicana. Muchas gracias, Melanio. Bien, yo sé que tú tienes mucho trabajo ahora, te deseamos suerte. Gracias. Recorriendo el país y reencontrándote con tanta gente en el PLD. Sí. Bien. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.